Muy buenas tardes a esta nueva entrega del programa Teatro Crítico. Me parece que me ha salido una L por ahí. Hoy estamos aquí 4 contertulios, algunos pues ya nos conocemos, ya hemos compartido pantalla en Teatro Crítico y otros no. Todos ustedes conocen a Enrique Prado, que pues por lo menos en 10 teatros críticos sí que habrás estado, ¿verdad, Enrique? Pues sí, en varios. Uno contigo, sí. Y sí, uno hicimos juntos sobre educación, me acuerdo. Exactamente. En el que no sé si estuvo Caiz también, que creo que Caiz, yo con Caiz he compartido varios sobre temas de arte y no sé si el de educación, bueno, no me acuerdo. No, en educación no. Había otro chico y no recuerdo el nombre. Sí, es verdad, no me acuerdo. Rufino creo que estaba. Bueno, Caiz es muy conocido de todos los que siguen Teatro Crítico porque también ha salido por lo menos en una docena, si no son más. Y con nosotros está pues un miembro nuevo, que es José María Rodríguez Vega, que pues quizás si ustedes navegan por Facebook, pues seguro que tendrán conocimiento del mismo, y por mencionar algo pues muy interesante, ¿no? Nos está colgando un montón de obras, algunas de ellas que de difícil acceso, de Gustavo Bueno en Facebook, o sea que síganle porque allí hay cosas muy jugosas en su página web de Facebook. José María Rodríguez Vega, se lo presento a todos ustedes. Bien, pues vamos a ver. El programa de hoy tiene un título que creo que solo lo sabemos por ahora María y yo. Me lo ha sugerido Gustavo Bueno Sánchez y me parece que es muy adecuado. Vamos a llamarlo, si os parece bien a todos también, exquisiteces marxistas académicas. Me pareció pues muy sugerente, sobre todo por la cuestión que vamos a tratar hoy, ¿no? Pues eso, vamos a tratar de algunas exquisiteces académicas que han escrito algunos autores. Podríamos hablar de varios, ¿no? Pero vamos a concretar sobre todo en uno, que es sobre los 2 textos marxistas que ha escrito Santiago Armesilla Conde. Los tengo aquí, supongo que los verán todos ustedes, y la mayoría de los que están viendo este programa, pues creo que los conocen. Y si no los conocen, pues ahí estaban. Bien, podíamos charlar de otros autores que incluso han pasado por la Fundación Gustavo Bueno de forma mucho más efímera que Santiago Armesilla, que han escrito de estas exquisiteces, pero bueno, hoy nos vamos a centrar en estos 2 textos de este doctor en economía, Santiago Armesilla. Bueno, la verdad es que el último libro quizá es el que más juego nos va a dar y del que más hablaremos, pero como el primero de ellos, que es el marxismo y la cuestión nacional española, pues ya fue objeto de polémica, y en el Catoblepas, en el número 186, si no me confundo, pues ahí está la polémica, pueden ustedes acudir a ella, porque hay un texto de destrucción del libro que escribí yo mismo y una réplica del autor, que, como les digo, tienen acceso a ella. Pero yo quiero hablarles, ¿no? Para entrar en harina, y como los 2 textos son marxistas y alguno de ustedes quizá pues no han estado al cabo de la calle de esta polémica, pues para introducir la cuestión voy a hablar de ella. Y así me sirve también para replicar lo que él me contestó en su día, en ese número 186, que en parte yo no tenía ninguna gana de devolver al tema. No voy a decir cuáles eran las sensaciones que tenía, pues porque, vamos, ya estaba un poco cansado, ¿no? de leer estas cosas y no quería volver a ello. Pero como nos ha sacado pues este nuevo libro y ha habido pues más reacciones todavía no han aparecido publicadas, pero en breve yo creo que va a haber alguna que otra publicación de contestación a este segundo libro. Pero lo dicho, para hacer introducción al problema, pues voy a decir unas cuantas cosas en relación a este primer texto, ¿no? El marxismo y la cuestión nacional. Dejamos para un poco después, en cuanto les pase la palabra a mis
a mis contertulios La vuelta del revés de Marx, que como han podido ver en la pantalla es el título de la última obra, escrita por Santiago Armesilla. Bueno, una de las cuestiones que me contestaba Santiago Armesilla ante mi texto destructivo de su libro, destructivo, porque yo creo que está destruido en ese artículo. Pues el grueso, ¿no? El grueso de las tesis que nos presenta Santiago Armesilla. Él me contesta que yo durante todo el texto estoy haciendo de él, bueno, cometiendo lo que se llama la falacia del hombre de paja. Y bueno, no les puedo decir más que yo creo que Santiago Armesilla no sabe mucha lógica, porque tendría que darse cuenta que una falacia es un mero argumento y que cada vez que se argumenta una cosa, utilizando pues esta argucia del hombre de paja, pues se cometerá una falacia cada vez que se argumenta, pero 80 páginas o 70, no sé cuántas páginas escribí, para luego llevarlo a la red para que se publicara en el Catoblepas. 80 páginas no puede ser una falacia solo. Estas cosas se tiene que dar cuenta. Este señor, igual es que vamos, que decir que yo cometo una falacia es un error. Si hubiera dicho que yo con mi escrito hago un libelo suyo, entonces podía estar de acuerdo, hasta cierto punto, porque yo en ningún momento le insulté, yo simplemente argumenté contra su libro, pero yo no le insulté. El que me insulta sin parar es él en la réplica. Dice unas barbaridades que, bueno, pues en parte por eso tampoco le quería contestar, ¿no? De todas maneras, es una cuestión que él lleva a gala, ¿no? Desde hace 6 años, por lo menos, no para de insultarme en las redes sociales, como no le hacía ni caso desde hace ya bastante tiempo, y hay que hacerle caso a este señor, parece ser, porque si no le haces caso, te conviertes en su enemigo acérrimo, que tiene muchos, como se puede observar al leer la introducción del último libro, La vuelta al revés de Marx, donde pone a parar, bueno, se mete pues con amigos míos, ¿no? Con gente que está desarrollando, amigos míos, filósofos que están desarrollando el sistema, como Tomás García López, como Luis Carlos Martín Jiménez o como Joaquín Robles, que les ataca a dentelladas, pues, en fin. Bueno, el caso es que el libelo, como les decía, me lo dedica a mí cuando trata de replicar a la destrucción. Bueno, algunas cuestiones, por mencionar algunas de las cuestiones que yo le digo y que él en su contestación en absoluto pues tira por tierra, ¿no? Mis argumentos. Bueno, en ese libro ya está tratada la vuelta del revés de Marx, porque él la presenta en el suyo y yo hago caso de la vuelta del revés de Marx para derrumbar lo que él me dice. Concretamente, si atendemos respecto a la capa cortical, bueno, en cada una de las capas del Estado, de lo que podríamos llamar la filosofía marxista, pues Gustavo Bueno hace una vuelta del revés en cada una de las capas del Estado que podemos entender que están expresadas en la filosofía de Marx, que en absoluto utiliza esta terminología, ¿no? Pero bueno, en la capa cortical, al darle la vuelta del revés, Gustavo Bueno a Marx, dice que el motor de la historia, no es a grandes rasgos, no es la lucha de clases, sino la dialéctica de imperios. Bueno, pues uno de los absurdos que les voy a decir para que vean, ¿no? Es que de entrada en este libro, en el primero, el marxismo, él nos dice que la dialéctica de estados o de imperios y la de clases es la misma dialéctica. Entonces, si es la misma dialéctica, ¿cómo escribir un libro ahora para decir que le da la vuelta al revés a eso? Si es la misma, no cabe vuelta al revés. Son incongruencias en las que cae constantemente este señor. Bueno, por decir algo, ¿no? Bueno, ahora mismo en el último libro, esto saldrá más adelante seguro, dice que el propio Marx y Engels, ellos mismos se dan la vuelta al revés, aunque haya que matizar esto, pero vamos, si tomamos la frase como un todo, como una generalización, pues si te das la vuelta del revés a ti mismo, es que estás... Vamos, es que renuncias a todo lo que has dicho, ¿no? Renuncias al determinismo, renuncias a la lucha de clases, en fin. Bueno, en el libro primero, en el marxismo y la cuestión nacional, pues nos da una prístina, o sea, la primera explicación de que España es una nación.
pero hombre, por favor, que según dice, según pone en su texto, ha leído, España no es, bueno, España frente a Europa, que es donde y en España no es un mito, ¿no? O sea, la filosofía de la teoría del Estado de Gustavo Bueno nos va a explicar que España es la primera nación europea, la primera nación del mundo, y entonces ahí se demuestra y se dice por qué es la primera nación. Y ahora porque dice, ¿cómo dice que es la primera vez que se va a decir que España es una nación? Desde el materialismo histórico, bueno, en fin, que son incongruencias constantes. Precisamente en ese mismo contexto es cuando Armesilla pues nombra el texto de Bueno y habla del texto de Bueno, y además es que al leer el libro de Armesilla parece que estás leyendo a Bueno y no hay ninguna cita, solo hay una cita de Bueno en este primer libro, una cita literal. Y sin embargo vas leyendo el libro y hay frases que parecen sacadas de Bueno, está plagiando a Bueno. Bueno, yo creo que uno de nuestros contertulios va a tratar este tema también, porque yo lo sé, porque he encontrado las mismas copias, los mismos plagios en otras cuestiones de Bueno, aparecen también en La Vuelta al Revés de Marx. O sea, le sale como... Yo no sé si habrán visto ustedes la película Amanece que no es poco, ¿no? Que había un señor argentino que cuando escribía le salía Follner. Bueno, pues a Armesilla le sale Gustavo Bueno cuando escribe. No sé cómo lo hace, pero le sale Gustavo Bueno. En fin. Bueno, y por nombrar unas cuantas más, por si hay algunos que solo han leído la contestación, el libelo que me dedica este señor Armesilla, y así les animo a que echen un vistazo a lo que yo realmente escribí, ¿no? Pues ahí yo critico cuestiones que son pues bastante importantes, como decir que Marx es un autor negro legendario, cuando Armesilla luego, bueno, esto en las redes sociales, no me dice... No me puede negar el argumento de que Marx es un autor negro legendario cuando escribe los textos sobre España y la Revolución Española. Siempre dice que él cree que no lo es, bueno, o afirma que no lo es, pero dime, tírame por tierra las cuestiones literales en las que yo expreso que Carlos Marx es un negro legendario. No están escritas, pero las dije en una EFO hace un par de años. En fin, a ver cuándo me da tiempo y lo llevo al papel. Bueno, algunas cosas más que digo y que simplemente dice que le trato como un hombre de paja, y cuando no sabe qué decir ni lo menciona. Dice que no ha habido marxistas en España. ¿Pero cómo que no ha habido marxistas en España? Lo que me choca es que los comunistas no digan nada cuando lo oyen. Quizás porque les importa un pimiento, que diga una barbaridad. Yo, como ya no soy marxista, que lo fui, porque hasta que se me cayó el muro de Berlín encima, ¿no? Para mí se me cayó, como soy ya viejo, y ya he pasado una trayectoria, no como él, que no sabe no sabe de qué está hablando cuando habla de los marxistas previos a él, pues a mí se me cayó el muro de Berlín encima. Y como digo, que a los marxistas cuando lo oyen, pues eso, no les debe de importar un pimiento lo que diga este señor. En fin. Bueno, y que los libros, los textos de Marx sobre España, pues la edición más importante es la de Pedro Rivas. Luego se inventa, dice que es de su propia cosecha, una quinta revolución española, que resulta que es que no ha leído los textos publicados de la revolución en España de Progreso, porque si los hubiera leído todos se hubiera dado cuenta de que esa quinta revolución que él propone, que él propugna, que se da en España, ya estaba ahí escrita por el propio Marx, de puño y letra, y de Engels en este caso, sobre todo. Bueno, en este caso sí, porque es cuando Engels está dirigiendo los partidos comunistas en España, cuando los problemas que se dan en el Levante y en el sur, en los años 70. Bueno, en fin. Y que si no hay un marxismo español es porque nadie ha leído a Marx, por favor. Si hasta a mí cuando
cuando me trataban como a un posible dirigente comunista hace 40 años, ya me daban clases de los textos de la Revolución en España. Me dieron clases cuando en escuelas de cuadros, que este señor no debe de saber ni de que existían las escuelas de cuadros, o que tampoco hay marxismo español porque nadie ha leído a Hegel. ¿Cómo que nadie ha leído a Hegel? Si hasta los neocatólicos, si atendiera a los textos que debe de leer muy poco este hombre, ¿no? Pero Marcelino Méndez Pelayo, un señor de derechas, vamos a decir, muy de derechas, un neocatólico, conocía perfectamente a Hegel, bueno, por nombrar uno, ¿no? En fin, todas estas cuestiones y muchas más están en ese texto que les animo a leer. Bueno, y no me quiero enrollar más porque llevo ya mucho rato hablando y le quiero pasar la palabra a mis contertulios. El primero que puede hablar es el que queráis. Enrique, José María, Ekaif, el que primero diga algo, que coja la palabra. Si quieres, brevemente, para que pueda José María Ekaif. A ver, en relación con... Yo sobre todo me centré en el libro, en el último libro este que tú citabas, La Vuelta al Revés de Marx, porque consciente de que tú habías escrito ya habías escrito una catoblepa sobre la idea de nación. Yo empecé a leer el libro, lo que pasa que a mí me llevó mucho tiempo también leer el libro de Armesillas, ¿no? Porque lo leía a conciencia, subrayando, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Y efectivamente empecé a descubrir en el que tú citas cuestiones que me llaman la atención, como que nadie había leído lo que decías de Marx, lo de Hegel. Yo estaba un poco sorprendido porque veía que se estaba contando una historia que no me coincidía con lo que yo sé o intuía, ¿no? Pero bueno, yo lo que veo en Armesilla, básicamente, sobre todo en este libro, que ya vuelvo a decir, La Vuelta al Real Más, yo una anécdota, yo lo encontré en una librería de Vigo y me llamó mucho la atención, no porque conociera a Santiago Armesilla, que no lo conozco, ni sabía quién era, la verdad. Pero al ver las dos caras, la de Marx y la de Bueno, eso sí me llamó la atención, ¿no? Y después ponía debajo el materialismo político entretejiendo a Karl Marx y Gustavo Bueno. Entonces tuve la feliz idea de enviarle la carátula en WhatsApp a Chema. Y yo le decía, Chema, mira, un libro que no había leído nada todavía, que creo que va a hablar sobre el valor trabajo, la teoría del valor, me parecía, porque había visto algo. Y entonces Chema, de forma así, me dice simplemente, bueno, el tema que está aquí en juego es entre el actualismo de Bueno y el finalismo de Armesilla, una cosa me dice así. Entonces yo me quedé así un poco sorprendido porque no me esperaba. Digo, ¿y esto qué? A ver qué es esto, porque esto ya empieza... Entonces me puse a leer el libro. La cuestión es que yo descubro, en el orden retórico, yo lo que descubro, yo voy a preparar tengo preparado ya un artículo sobre el tema. No pensé en plagio, pero no quise utilizar la palabra plagio. Es decir, no consideré que era una cosa parecida a lo que hizo nuestro querido presidente del gobierno, que al no saber nada, pues copió todo, ¿no? Armesilla yo creo que lee como a nadie a Gustavo Bueno. Sinceramente, yo creo, estoy convencido que lo ha leído, pero lo ha entendido como a nadie también. Y esa es la cuestión que a mí me llama la atención. Y entonces no quise decir plagio, porque yo creo que hay una figura nueva, me la voy a inventar, es un neologismo, que es negromancia retórica. A ver, Armesillas es como Pierre Menard, el autor del Quijote, ¿no? Y es lo que tú decías, pues lo dijiste de otra manera, ¿no? Él empieza a escribir y escribe de tal manera que yo en un momento dado dije, pero si yo esto lo acabo de leer, porque claro, tuve que ir leyendo también artículos y releyendo artículos de Gustavo Bueno para poder contestar a esto, ¿no? Y dije, pero si esto yo lo leí con Gustavo Bueno. Y dije, vamos a ver, ¿yo qué estoy leyendo? ¿Gustavo Bueno o Armesillas? Entonces, Armesillas utiliza un método que a mí me llama la atención, que voy a aceptar que es una posición retórica, digamos, ¿no? Una forma que tiene el de escribir, y es que escribe exactamente lo que dice Bueno, pero a veces se tira 8 o 10 páginas para terminar diciendo lo que él quiere. Quiero decir que son 466 páginas que si dijera solo lo que él tiene que decir serían 10. Porque si quitas todo lo demás, ¿no? Y entonces reproduce a Bueno, de tal manera que es como si estuviera reescribiendo a Bueno lo que tú decías,
creyendo que al reescribir a Bueno está recomponiendo el pensamiento de Bueno. Claro, pero esto es una barbaridad. Porque tú, cuando te acercas a una obra como la de Bueno, ya tienes que usar una lectura sosegada y tienes que tener cierta hermenéutica, porque estamos hablando ya de un autor que tiene una obra muy rica y que bueno, pues no sé, que tienes que verlo en sintonía con las épocas que escribió, las relaciones de esas épocas. No es lo mismo lo que escribió en el año 71 que lo que escribió en el año 91, ¿no? Pero al Mesías eso le da igual. Entonces al Mesías empieza a escribir, se imbuye del espíritu de Bueno, parece que empieza, y claro, dices tú, si criticas al Mesías, estás criticando a Bueno, da la impresión. Pero ¿cuál es el problema? Hay un segundo elemento, es decir, retóricamente utiliza este sistema, que es la reescritura de Bueno, pero rompe con todas las junturas dialécticas de Bueno. Es decir, no reproduce o no tiene en cuenta, a ver, y es la cuestión, tú no puedes reproducir la dialéctica de Bueno escribiendo como Bueno, porque eso es imposible. O sea, tienes que reflexionar sobre esa dialéctica, y él no reflexiona sobre esa dialéctica. Es decir, él lo que hace es, incluso llega un momento en que para decir sus barbaridades comunistas, porque yo quiero decir una cosa que quiero decirla con claridad, esto está dentro de una estrategia política o una estrategia de un grupúsculo de marxistas o un cenáculo o una itaería marxista para hacerse con la filosofía de Bueno, es decir, para introducirse en la filosofía de Bueno y transformarla a lo que ellos entienden que es el nuevo marxismo, ¿no? Y yo creo que esto es hay un interés político en hacer esto. De hecho, el marxismo, dada su decadencia, y sobre todo el comunismo, dada su decadencia, incluso intelectual, por las graves contradicciones en las que ha caído, este marxismo lo que busca es implantarse. Ya usamos una palabra que es de Bueno, ¿no? Pero esto es implantarse en el sentido de hacer un esqueje, a ver si me meto en la filosofía de Bueno, me inoculo ahí y la convierto desde dentro en una cosa completamente distinta, ¿no? Y me hago con ella. Entonces yo creo que hay un objetivo, sinceramente creo que hay un objetivo político, o llamarlo como quiera. No digo que sea pero yo creo que lo hay. Y al Mesías, en el libro ya lo dice clarísimamente, le dice que le va a dar igual lo que digan los buenistas. Que le va a entrar por un oído y le va a salir por el otro. O sea, no lo tengo aquí subrayado, ¿no? Porque él tiene muy claro a dónde quiere llegar. Entonces, esta es la cantidad de despropósitos, que podríamos desarrollar alguno aquí, pero yo voy a dejar la palabra a mis compañeros, esta es la cantidad de despropósitos que dice en relación con, ya no solo con el marxismo, sino con Bueno, que resulta incluso sorprendente, porque no respeta en absoluto, es decir, por ejemplo, cuando habla de la implantación de la filosofía, implantación política y gnóstica, de repente él es implantación política, Bueno es implantación gnóstica, y en la página 300 y pico descubre que los marxismos son miles. Incluso dice, yo lo recuerdo por el libro que tú comentabas, ¿no? Sobre la nación, dice, los de Herri Batasuna no son marxistas. Digo yo, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Porque tú lo digas? ¿Por qué tú lo digas? O sea, no son marxistas, son bilduetarras, ¿vale? Pero ellos se declaran marxistas. ¿Qué pasa? Que tú eres digamos, quien determina quién es marxista y quién no. Eso, bueno, eso los de la CUP, o sea, marxismo solo es él. Pero resulta que después descubre que y ya termino, cuando hay una contradicción entre digamos, la teleología marxista, que dice que esto se va a acabar y de momento todavía no se acabó, ¿no? Y entonces dice, bueno, ¿y esto cómo lo encajo con el Capital y con los Grundrisse? Es decir, ¿cómo puedo armonizar una ontología con una práctica y con unos escritos del propio Marx, ¿no? Con la Sagrada Familia, que dice, no, esto se va a acabar, porque el propio proletario nos va a llevar a la revolución, ¿no? Y entonces él dice, hombre, esto no es así, yo ya sé que el materialismo científico no funcionó muy bien. Y entonces dice, hombre, no funcionó muy bien, y precisamente esa contradicción tan flagrante lo que hace es llevarte a reconocer, y empieza a reconocerlo, que hay diferentes marxismos, entre ellos el suyo. Entonces critica a Bueno por ser una filosofía gnóstica,
con argumentos absolutamente banales, y sin embargo él se declara no como filosofía agnóstica, para después reconocer que lo es. Entonces, a ver, es lo que decía Joséchu, empieza a entrar en una serie de contradicciones, además contradicciones clarísimas, con el único fin de salvar al comunismo. Y entonces yo creo, sinceramente, y termino, y esta es, digamos, mi tesis central, que Armesillas está intentando convertir el materialismo filosófico, así, de buenas a primeras, en lo que él llama su materialismo político, desvirtuando completamente la filosofía de Marx en su libro, claro, y prescindiendo por completo de la riquísima dialéctica que tú puedes encontrar en las obras de Bueno, que te impiden, entre otras cosas, bueno, no voy a hablar del ego, pero que te impiden otras cosas decir que hay un proletariado que al final de los tiempos te va a salvar. Y ya termino, de verdad que termino, porque solo quiero decir referente a una cosa, el ego trascendental. Bueno, lo del ego trascendental, aquello no se sabe por dónde cogerlo. Porque fijaros bien, el ego trascendental, y ya os digo que acabo, el ego trascendental, según Armesillas, lo tengo por aquí, es, para empezar, el comunista. O sea, pero es que lo declara así, el ego trascendental es el ejemplo claro del comunista. Y del ego trascendental dice que es todo esto. Después ya me podéis a mí explicar, si lees el artículo de Bueno sobre el ego trascendental, ¿dónde encajas todo esto? El ego trascendental es, digamos, el que va a hacer la revolución. Porque como el proletario no lo puede hacer, y dice, lo considera trabajador, proletario y clase obrera. Lo considera como conciencia demiúrgica del universo. Conciencia demiúrgica del universo marxista-leninista. Civilización socialista. Como civilización, como sujeto de la praxis del marxismo-leninismo. Sociedad comunista. Como imperio generador socialista. Bueno, y 10 cosas más que tengo aquí, ¿no? Y el ego trascendental es el que va a producir la revolución. Y como es un ilustrado, da la impresión de que la revolución él la va a hacer de forma muy sofisticada desde el punto de vista cultural, pero sin derramamiento de sangre, claro, porque no están los tiempos para decir esas cosas, ¿no? Pero al final reconoce que hay un partido que es el Partido Comunista, que es la vanguardia, y que el Partido Comunista, por sus fueros internos, se va a imponer a la sociedad. Digo yo, vamos a ver, 400 y pico páginas para volver a decir lo mismo que dijeron los comunistas, que hay que tomar el poder. Y para eso usas a Bueno. Y entonces, fijaros bien, hace una causa que de repente él inspira, se siente bueno, escribe, reproduce a Bueno, y después de 10 páginas diciendo lo mismo que Bueno, en la 11 suelta su tesis. Ya no os voy a reproducir porque, bueno, en un artículo que espero publicar para que todos podáis ver, veréis el esquema de Armesillas. Pero el esquema de Armesillas, por ejemplo, él dice cosas como estas. Dice, no, yo voy a prescindir del materialismo dialéctico porque esto no funciona y tal. Y cuanto más prescinde del materialismo dialéctico, más está enamorado de él. Porque no prescinde en absoluto. Y entonces, al final, ni prescinde del materialismo dialéctico, ni del histórico, y todo utilizando a Bueno como excusa. Ahora, yo os digo una cosa, creo sinceramente que aquí hay, digamos, un programa político de base, no digo que haya un contubernio, pero digo que hay un programa político de base del propio Armesillas para destruir, a su juicio, ¿no? Para destruir la propia filosofía de Bueno. Y solo decir una cosa, la implantación política de la que habla en este libro, que critica a Bueno porque no tiene implantación política. Yo unas cosas que me sorprendieron en el libro es que no hacía más que meterse con la fundación de Gustavo Bueno. Y dije, vamos a ver, no sé qué le habrá hecho la fundación. Pero yo estaba mirando, a ver, digo, bueno, si dice algo de que le haya pasado, algo, no sé si le pasó algo o no me interesa, ¿no? Pero lo que quiero decir es que critica a Bueno porque no tiene implantación. Dice, los buenistas no tienen implantación. Y entonces yo le digo, y entonces él dice, pero mi materialismo político sí. ¿Por qué? Porque tengo detrás a la URSS. Pero lo dice así, no estoy exagerando. Digo, pero vamos a ver, si la URSS y los países comunistas y el castrismo y todos estos se caracterizan por ser un totalitarismo, en la URSS hubo un estalinismo que mató a miles de personas, eso es implantación política. Dice, o sea, que para estar implantado políticamente tengo que haber asesinado, que eso es lo que dice en el libro. No lo dice así, pero es que es la conclusión a la que llega. Es decir, si tú criticas a Gustavo, a la filosofía materialista porque no está implantada, y resulta que tú
dices que el máximo grado de implantación lo llama IMP, el máximo, la intensa mayor forma de implantación política. Resulta que consiste en el comunismo y entonces los gulags, que lea a Cisnes Salvajes, o que lea, por ejemplo, el Archipiélago Gulag de Soselinsky. Dice, y entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que la filosofía de bueno se desarrolla en una sociedad libre y democrática que no tiene ninguna de esas rémoras. Y entonces el tipo, ¿qué hace? Dice, bueno, pues entonces lo que hago es inocularme, implantarme en una filosofía materialista que no tiene esas rémoras. Es que, y entonces es que lo hace así descaradamente. Entonces a mí me parece muy triste lo que hace. Además, creo sinceramente que no hace ninguna argumentación de tipo dialéctico. No entiende a Bueno absolutamente. Le da igual al Bueno del 71 que del 91. Y el propio Bueno dice, bueno, efectivamente, quiero volver, por decirlo de alguna manera, quiero volver a reflexionar sobre este tema, porque pero es que Bueno reconoce que su propia obra tiene que ser leída de nuevo en algunos momentos en función de ciertas circunstancias. Y él mismo lo hace hermenéutica sobre sí mismo. Pero este señor no. Entonces, dicho eso, ya dejo la palabra a Caiz o a José María. Caiz, perdóname, como José María se estrena hoy, le damos la palabra a José María antes, Caiz, ¿te parece bien? Por supuesto, sí, por supuesto. José María, hola. Tienes la palabra. Bueno, pues yo tengo que empezar diciendo lo siguiente. El segundo libro no lo he leído siquiera, ni lo pienso leer. Este libro, La vuelta al revés de Marx, lo tengo en casa de puro milagro. Y es que me ocurrió que fui a la librería y no sabía qué comprar. De vez en cuando voy a ver si encuentro algo y cuando no encuentras nada, pues vi un libro de Kepler, El sistema del universo, y me lo llevé. Y cuando estaba en la calle miré mis archivos y resultó que ya lo tenía y por lo tanto no lo he leído. Pero tuve que volver a la librería y no sabía qué escoger. Y escogí el libro de Armesilla, pues, para ver qué decía. Porque yo ya vengo aquí con un perjuicio y un prejuicio, con unos antecedentes armesillescos, que son los de los foros de Nódulo, de larga memoria y final fatal, donde con él me peleé hasta más no poder, que cerraron los foros, debido a aquella trifulca, al haber insultos y cosas de estas. No entro quien fuera culpable ni nada ahí. Pero desde entonces yo a la Armesilla pues no lo he considerado con un pensamiento serio del cual yo pueda no aprender sino entretenerme, o sea, no perder el tiempo. Siempre he considerado que leerlo era leer pues fantasmadas, cosas fantasmagóricas. Y en este sentido, cuando he empezado a leer el libro, pues me ha vuelto a corroborar en la misma cuestión. Armesilla sigue siendo el mismo y en su libro pues traté de leerlo todo, pero no he podido. Porque he leído el primer capítulo sobre el agnosticismo bien, pero al llegar a otras cuestiones marxistas, a mí hay temas que me aburren ya mucho. También vi caer el muro de Berlín y otras muchas cosas, y todo ese tema me tiene un poco como cansado y hastiado. Entonces, no he prestado mucha atención al libro de conjunto. Se puede decir que yo no he leído el libro. Ahora bien, de lo que he leído, el principio que es sobre el agnosticismo, el gnóstico es él. Y no, ni Bueno, ni Joaquín Robles, ni la escuela, ni tan siquiera la fundación, que se mete con la fundación. Pero bueno, es igual. Y sobre este tema tengo aquí muchos apuntes, pero es muy largo, si acaso luego concretaríamos algo. Y luego he dividido el libro en tres cuestiones que yo podría abordar, que serían, una, la alteración del lenguaje, es decir, la alteración de la sintaxis, y yo estoy en desacuerdo con Enrique, no da como resultado un bueno más o menos paralelo, sino que da como resultado un bueno completamente alterado. Es decir, lo que él hace con la sintaxis tiene una semántica totalmente diferente a Bueno. Cambia las palabras, va copiando a Bueno y va poniendo su jerga y encima llama a lo de Bueno, la llama jerga, la jerga buenista, dice. Lo que él hace es lo que ha hecho siempre, porque él siempre ha actuado de esa manera. Aquí se dice que, Enrique lo ha dicho, de que puede ser que Armesilla tenga
o que haya detrás de esto un plan. Yo creo que el único plan que hay es algo plúmbeo, es algo propio de Armesilla. Armesilla es un ególatra, siempre lo ha sido. Yo es un juicio subjetivo, pero que yo veo en lo que él hace. Porque, por ejemplo, tengo aquí, bueno, ya lo habréis leído, lo habréis visto en el libro, no necesito mostraroslo. Una cosa que me hizo mucha gracia, que de un artículo de Bueno, que yo había visto en un artículo de Bueno, el mapa de Flammarion, que él lo pone en el libro. Y eso lo pone citándolo no como lo ha ya encontrado en Bueno, sino citando de una revista francesa que luego la buscas y no existe. No, el link está mal dado o es inventado. Luego hay cosas de que él va escribiendo de Bueno, sobre todo lo que es los 3 géneros de materialidad y la materia ontológica especial y la general. Él se arma un cirio tremendo con las concepciones hasta de la física del Minkowski moderna y etcétera, que sería a meter, a pesar de conocer, en el libro mismo lo pone, lo que dijo Pérez Jara sobre alterar o meter o añadir o quitar géneros de materialidad al materialismo filosófico, que lo destruía. Y él no solamente mete una cuarta materialidad, sino que llega a meter una quinta, es decir, se puede meter lo que quiera, porque él, cuando habla de universos, habla de universos n, de universos infinitos. Yo de esto lo desconozco porque no soy físico ni matemático, pero para mí es como dice el Bueno, ¿no? Ya os puedes poner todo, que lo que hace es desplazar el problema, que al fin y al cabo lo único que hay es un solo universo. Y estas cosas en Armesilla van todas dirigidas, pienso yo, a dar favor a algo que él no tiene, que es algo nuevo, y no lo tenemos casi ninguno ante Bueno, porque Bueno es demasiado acaparador como para que vengamos uno de nosotros y diga voy a inventar algo nuevo en filosofía política o en filosofía. Después de Bueno eso va a costar mucho, porque Bueno es muy completo y es complejísimo, y bueno, y Armesilla no, desde luego no ha hecho absolutamente nada que sea ni siquiera leerlo, porque para leer a Bueno hay que leerlo con la sintaxis adecuada y no con una sintaxis que él se lo va inventando, y es como decir tanto fue el cántaro a la fuente que se rompió, como decir se rompió porque el cántaro fue a la fuente. No es así. Él, al final, el resultado es caótico, y desde luego, ¿qué puede haber detrás de esto? Pues yo veo que lo que hay es mucho yo, mucho yo, mucho yo, y mi implantación política, lo que ya ha dicho Enrique de todo esto y sobre su materialismo político, y luego habría pues que pormenorizar en la cuestión agnóstica. Hablado ahí, la alteración sintáctica y semántica es lo que ya he dicho, y luego hay las copias prácticamente literales de páginas enteras. Yo tengo aquí, a ver, unas 3 páginas o 4 de copias con las páginas y tal. Por ejemplo, en la página 168, una cita de Bueno dice esto y debería decir lo otro. Es decir, él altera las palabras de Bueno y a veces da una cita correcta de Bueno, da un párrafo de 10 o 12 líneas o de las que sean correctas, pero prosigue con lo mismo que dice Bueno debajo de esa cita, pero alterado. Con lo que está copiando, y la cita de Bueno no es así, sino que es así, pero alterada. Y esto es, bueno, no es legítimo en nada, y menos para un hombre que se dedica a escribir libros. Lo que es extraño que lo haya editado el viejo topo. Yo aquí pienso que él se aprovecha, y como está de moda el podemista, lo podémico y las izquierdas de ahora, estas nuevas izquierdas raras que existen, porque eso está todo muerto para mí, como está de moda y vende libros, es lo mismo que el postmodernismo, y estos libros, pues supongo yo, de que tiene una clientela de juventud que cree que nada de eso ha sido dicho anteriormente, y no sé qué más decir por ahora sobre este tema. Muy bien. Pues le pasamos la palabra a Cais, pues. Bueno, a ver, lo primero, para deslindar un poco, porque estamos hablando de 2 libros que, aunque efectivamente hay una cierta continuidad entre ellos, y efectivamente el autor es el mismo, ¿no? Tiene un aire de familia, tienen las mismas tesis de fondo, son 2 libros muy diferentes. Entonces, pues creo que hay que afinar un poco, ¿no? Para ver de qué estamos hablando.
Yo, el libro del marxismo y la cuestión nacional española, que es del año 2017, de hace 3 años, o ya 4, es un libro que, a mi juicio, tiene un formato distinto de este que estamos comentando, el de La vuelta al revés de Marx. El formato, yo creo, del libro de Armesilla del 2017, el marxismo y la cuestión nacional española, es un formato completamente ideológico. Bueno, esto lo voy a tratar de demostrar, pero yo creo que es un formato plenamente ideológico. Bueno, desde un punto de vista externo, es un libro que se presenta como una argumentación no tanto filosófica. Yo no diría que es propiamente un ensayo filosófico, aunque desde luego hay unos principios filosóficos. Lo que pasa es que esos principios filosóficos están implícitos, están de alguna manera ejercitados, mientras que lo que hace en este otro libro, en el de 2020, el que estamos comentando, pues lo que hace de alguna manera es representarlos, explicitarlos, ¿no? Pero el ensayo del marxismo en la cuestión nacional española de 2017, más bien yo creo que es una argumentación de carácter historiográfica, o si se quiere, histórico-doxográfica, ¿no? Todo lo que dice sobre los diferentes periodos revolucionarios españoles, el análisis que hace de los textos de Marx, la recepción de los textos de Marx en España, es un análisis, yo creo, de carácter histórico-doxográfico, diría yo. Sin perjuicio de lo cual, evidentemente, hay unas tesis filosóficas de fondo, ¿no? Y esas tesis filosóficas pues son las que se explicitan aquí, ¿no? Bueno, no hace falta realmente que las explicitara, porque quienes le hemos seguido más o menos y le conocemos, pues sabemos que está hablando desde esa perspectiva tan sui generis suya, ¿no? Que es una mezcla, por así decirlo, una mezcla de materialismo filosófico y materialismo histórico. Ahora bien, yo creo que el libro del marxismo y la cuestión nacional española es un libro de carácter ideológico, casi panfletario, diría yo, por lo siguiente. Bueno, este carácter ideológico yo creo que se puede ver por lo menos en 2 planos. Digamos, el plano de las tesis concretas, ¿no? Porque el libro pues, maneja una serie de tesis concretas, ¿no? Y hay una argumentación histórico-doxográfica muy amplia donde se formulan muchas tesis. Pero también, en general, en lo que es el centro mismo del libro, ¿no? El centro del libro es el tema del marxismo y la cuestión nacional española, o si se quiere decir así, del marxismo netamente español, ¿no? De este sintagma, que yo creo que también es un sintagma mal construido, por así decirlo. Pero bueno, un ejemplo de por qué las tesis concretas del libro son puramente ideológicas. Cuando habla de Marx, ¿no? Bueno, esto lo ha tratado también Pozo-Jarnés, cuando habla de Marx en los textos de Marx sobre España, pues, en fin, trata muchos textos de Marx sobre España, pero hay un texto famoso de España que creo que se titula La España revolucionaria o algo así, que está uno de los artículos periodísticos de Marx sobre España, donde dice que España es un despotismo oriental. Bueno, lo que dice literalmente es que España se puede encuadrar dentro de las formas asiáticas de gobierno o algo así. Pero, en fin, la idea de despotismo oriental, como habéis sabido, es una idea hegeliana, no es una idea que aparece en la filosofía del derecho de Hegel y que Marx toma tal cual, como tantas otras ideas de Hegel. Esto Armesilla no lo menciona, creo. Pero, ¿cuál es el asunto? Pues que Armesilla tiene la idea de que Marx pues es que Marx analiza a España de una manera completamente justa, de una manera completamente neutral y que de hecho, es bueno con España, ¿no? Dice en algún momento Marx eso de que España es una nación a la que se le ha entendido muy mal, igual que a Turquía. Pero claro, Armesilla se encuentra con estos pequeños momentos en los que Marx pues, parece no ser tan justo con España, ¿no? Como cuando dice esto de que España es un despotismo oriental, y tiene que justificarlo de alguna manera para que encaje con su visión del marxismo netamente español. ¿Y cómo lo hace? Pues a mi juicio lo hace de una manera completamente tramposa, mediante argumentos que son puramente sofísticos. En este caso, en el caso del despotismo oriental, lo que dice es que Marx, de alguna manera, lo que está reconociendo es la diferencia histórica de España, ¿no? Lo que está reconociendo Marx ahí sería que España siguió una vía de desarrollo completamente distinta a la de las naciones capitalistas europeas que él implícitamente está tomando como modelo, ¿no? Alemania, Inglaterra, Francia, etcétera, ¿no? Entonces, como España fue antes un imperio y una nación, pues lo que estaría diciendo Marx es que hay una vía alternativa que es la de España al capitalismo, ¿no? Pero claro, esto es un argumento tramposo, completamente tramposo, y me extraña que nadie lo haya dicho hasta ahora, o al menos yo no lo he oído. Es un argumento completamente tramposo porque cuando Marx dice que España en el siglo XIX es un despotismo oriental, efectivamente está reconociendo la diferencia de España respecto de las naciones europeas, pero esa diferencia no es axiológicamente neutra. Ese es el asunto. Está diciendo que es diferente, pero porque es peor, porque está atrasada. Porque la categoría de despotismo oriental más la usa para referirse a la India pre-británica, a la India precolonial, para referirse a las tribus celtas, a la América precolombina, en las formaciones sociales precapitalistas, este texto que está luego en los Grundrisse. Es decir,
Lo que está diciendo Marx es que España está atrasada porque es precapitalista, porque está en una variedad del feudalismo, porque, en fin, en el marxismo tampoco se sabe muy bien qué es eso del despotismo oriental, pero lo que está diciendo es sencillamente que está atrasada respecto de las naciones capitalistas europeas. Entonces, cuando Marx dice que España es un despotismo oriental, lo que está diciendo sencillamente es el tópico negro legendario del atraso histórico de España traducido a categorías marxistas. Es lo único que está diciendo. Pero Armesilla hace ese juego de manos para salvarle la cara a Marx de alguna manera y termina ese epígrafe diciendo: entonces Marx no andaba tan desencaminado cuando decía esto. Pero claro, es un sofisma, es un puro sofisma. Entonces ahí se ve la perspectiva ideológica de que por mucho que argumenta, por muchos argumentos históricos, doxográficos que da, el marxismo no se puede tocar. Es decir, los fundamentos del marxismo no los toca en ningún momento. Y esto me remite a lo que yo creo que es el núcleo del libro, porque estas tesis, en fin, se pueden ir tesis por tesis, ¿no? Como hace Pozo-Fajarnés, e incluso se podría abundar más de lo que hace Pozo-Fajarnés en su crítica. Se pueden citar todas las tesis del libro, si quiere, para ver este carácter ideológico. Pero el carácter ideológico se ve sobre todo en la argumentación global del libro, que es la argumentación sobre el marxismo netamente español. Pero claro, esta idea de marxismo netamente español yo creo que es confusa en un sentido objetivo, que es una idea mal construida, a mi juicio. Porque, claro, en principio, neto, no la palabra neto, pues en español significa limpio, puro, ¿no? Entonces parece que cuando Armesilla dice que está hablando de un marxismo netamente español, pues parece que está hablando de un marxismo que no tiene adherencias extranjeras, por así decirlo, ¿no? Un marxismo que es puramente español, netamente español. Eso por principio no se puede admitir, ¿no? Evidentemente, no se puede admitir ni en el marxismo ni en nada. Nada es netamente español. Es imposible algo porque eso es un puro sustancialismo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que cuando Armesilla habla de un marxismo netamente español y dice que no ha existido, y luego añade la coletilla de que su libro va a ayudar a conformarlo, y ahí está la perspectiva ideológica de la que hablaba el proyecto político que tiene. Cuando habla del marxismo netamente español, realmente no está hablando del marxismo netamente, no está hablando de ningún marxismo español realmente existente. Ese es el asunto. Porque está mezclando el marxismo, porque parece, al decir marxismo netamente español, parece que está refiriéndose al marxismo español realmente existente. Que él sí que, o sea, él realmente sí que admite la existencia del marxismo español. Lo que no admite es su esencia o su consistencia, diríamos. Él dice que el marxismo español es, en un epígrafe dice, es un conglomerado de ideas, de retazos de ideas mal conjugadas del eurocomunismo, del austromarxismo, del bundismo y de no sé qué más. Pero claro, el marxismo español realmente existente, evidentemente ha existido, ¿no? Todos sabemos la historia del PCE, todos sabemos quién es Carrillo, Dolores Ibárruri, etcétera, etcétera. Ha habido marxistas españoles. Otra cosa muy distinta es que a él no le gusten, que ese es el problema, porque cuando él dice marxismo netamente español, se está refiriendo a una determinada modulación del marxismo que es por la que él aboga, que es el marxismo españolista. Es decir, el marxismo que tiene un proyecto nacional español, centralista, unitario, jacobino, lo que se quiera, y que es el que realmente no ha existido. Es decir, que cuando él habla de marxismo netamente español, no se refiere al marxismo español realmente existente, sino a un marxismo futurible por el que él apuesta y por el que él, y mediante el cual su libro pues quiere conformarlo, no quiere conformarlo mediante su libro. Yo creo que el razonamiento de Armesilla tiene un formato lógico evidente, que es casi como un silogismo. Él parte de una premisa mayor, diríamos, de un supuesto general que es el marxismo, si se aplica a España, tiene que ser españolista, tiene que ser centralista, unitario, jacobino, etcétera. Pero luego hay una premisa menor que viene dada por la propia evidencia histórica, que es que el marxismo español, salvo contadísimas excepciones, no todo el mundo cita pues, el texto ese de Vicente Uribe, etcétera, salvo contadísimas excepciones, el marxismo español realmente existente ha vivido en connivencia con el secesionismo, como lo está a día de hoy. ¿Cuál es la conclusión de Armesilla de esas dos premisas? Pues que el marxismo español realmente existente no ha sido auténtico marxismo, ¿no? Ha sido un marxismo pervertido, inauténtico, una traición al marxismo al marxismo netamente español, que es por el que él aboga. Pero claro, lo que habría que hacer en este caso no es negar la autenticidad del marxismo realmente español, sino más bien negar la premisa mayor de la que parte, mediante un modus tollens, ¿no? Puesto, si el marxismo en su aplicación a España tiene que ser españolista y el marxismo en su aplicación a España ha sido antiespañolista por modus tollens, lo que habría que decir es que hay que negar la premisa mayor, hay que negar la premisa de la que parte Armesilla en su libro, que el marxismo por necesidad tiene que ser españolista en su aplicación a España. Y no hay ninguna razón para pensar eso. Y es que, en el fondo, el problema que está en el fondo de su libro, que es este problema, pues es muy interesante. Es muy interesante, es una perspectiva histórica, es una perspectiva sociológica, política, filosófica también, y es el problema de por qué en España el marxismo ha sido antiespañol, salvo contadísimas excepciones, como digo. Lo que pasa es que el libro de Armesilla, precisamente por su perspectiva ideológica, no acierta a dar las razones, o más bien, da razones, pero esas razones son puramente externas. Ese es el asunto. Es decir, las 12 causas que él enumera, la leyenda negra, el anarquismo, el krausismo, el franquismo,
las ediciones malas de Marx hasta que llega la de Pedro Rivas, que es la única buena, todas esas razones, ¿serán ciertas o no? Eso es indiferente. Bueno, no es indiferente, pero es otro tema. El asunto es que son todas causas externas al propio marxismo. Es decir, Armesillas se cuida mucho de no dar en ningún momento, de no plantear la posibilidad en ningún momento de que sea una razón interna al propio marxismo, a la propia doctrina marxista, la que esté en el fondo de esa cuestión, la que explique esa cuestión. Es decir, él da siempre causas externas. El marxismo netamente español nunca ha aprendido en España por cuestiones externas, coyunturales, que no tienen que ver con el mismo marxismo, sino que han sido, pues eso, desviaciones o traiciones al marxismo, lo que sea. Y ese tipo de razonamiento, ese estilo de razonamiento, es un razonamiento puramente ideológico, en el que el marxismo queda siempre intacto, incuestionado. Pero yo creo, y ya termino, desde la perspectiva nuestra, que nosotros manejamos del marxismo filosófico, lo que habría que dar es una explicación interna de por qué el marxismo en España ha sido antiespañol, si se quiere decir así. Y yo creo que precisamente tenemos una referencia muy buena para tratar ese tema. Y esa referencia está en España no es un mito, de 2005. En España no es un mito, hay un capítulo en el que, se pregunta, el título del capítulo ¿es España una idea de derechas o de izquierdas? Entonces, para responder a esta cuestión, pues hace un repaso histórico de las diferentes modulaciones de derecha y de izquierda y cada una de ellas qué ha dicho sobre la idea de España, si ha sido españolista, antiespañolista, lo que sea. Y, por supuesto, hay un momento en el que llega a la idea de España de los comunistas, a la quinta generación de izquierdas definidas. Y lo que dice, es que no ha habido una uniformidad, que ha habido personas como el texto que ya he citado de Vicente Uribe, que sí, efectivamente han sido españolistas, sobre todo, como dice el propio Armesilla, en el lapso histórico de la Guerra Civil Española y un poco después, pero a partir de entonces, digamos de los años 60, 70 hasta nuestros días, no lo han sido. Han aplicado el derecho de autodeterminación de las naciones al caso vasco, catalán, gallego, etc. Entonces, dice, ¿cómo es esto posible? Es decir, ¿cómo es posible que haya variado la perspectiva marxista, comunista, y también dice la socialdemócrata, sobre la idea de nación española? Y fíjense lo que dice, porque es que parece que está hablando de Armesilla, lo voy a leer. Algunos, desde una idea tan romántica y metafísica como confusa de la izquierda, ven una traición en este alejamiento que las izquierdas llevan a efecto respecto de España como nación, una indivisible, al proyectar su sustitución por las diferentes naciones fraccionarias. Sin embargo, me parece que la apelación al concepto de traición es solo un recurso obligado para quien quiere mantener una idea tan metafísica, romántica y mítica de la izquierda que pueda quedar abrigada en su corazón, como diciendo, la verdadera y auténtica izquierda, digamos el marxismo netamente español, siempre ha sido fiel a la nación española. Si ahora se desvía de esta fidelidad es porque se desvía de sí misma, porque se traiciona. Este es el razonamiento de Armesilla. Y responde, pero esto no es verdad. Cualquier socialista y cualquier comunista que hoy están defendiendo el derecho de autodeterminación de las nacionalidades históricas o de los pueblos de España puede presentar documentos y testimonios de socialistas y de comunistas que desde el principio proclaman, bajo la bandera del federalismo, la autodeterminación de las nacionalidades españolas. La izquierda socialista y la izquierda comunista no se traicionan al desviarse hacia una política de balcanización de España, aunque es cierto que con sus mismas premisas podrían volver a defender, cambiando sus parámetros, un patriotismo español. Pero la defensa de España para socialistas y comunistas es tan coyuntural como el ataque, es decir, es una defensa táctica en todo caso. Y concluye diciendo, y a mi juicio esta es la clave, es decir, ni la defensa de la unidad de la nación española ni el ataque a esa unidad se deriva de sus propias doctrinas, cuya indeterminación en este punto es clave. Perdón, creo que lo digo mal. Sí, no cabe, por tanto, a nuestro juicio, acusar a socialistas y comunistas de incoherencia con sus principios cuando se desvían del objetivo de mantener intacta en su valor la idea de España como nación política. La acusación, y aquí está la clave, que es la causa interna, que es el propio marxismo, la acusación ha de ser dirigida a los principios mismos de esa socialdemocracia y de ese comunismo, acusación que cabría sustanciar desde el punto de vista filosófico en la denuncia del desconocimiento que estos principios delatan acerca del papel de los estados en la historia, y en especial de su dialéctica histórica, de la intrincación de la dialéctica de estados con la dialéctica de clases. Es decir, que lo que está diciendo, es que si el marxismo no tiene realmente una postura fuerte sobre el problema de la nación española, es por causas internas al propio marxismo, concretamente porque el marxismo carece de una verdadera doctrina filosófica sobre el Estado. Lo que dice el marxismo sobre el Estado, desde luego que hay textos de Marx y Engels donde se ocupan del Estado. ¿Cómo no se van a ocupar del Estado? Estarían completamente ciegos si no ocuparan del Estado. Pero una cosa es ocuparse del Estado, pues por ejemplo, cuando dicen que la India no tuvo historia hasta que no la conquistó, que la historia de la India es la historia de los diferentes imperios que la han conquistado. Hombre, eso desde luego que tiene que tener en cuenta el Estado. Pero una cosa es tener en cuenta el Estado en análisis concretos y otra cosa es defender la tesis de que el Estado es el motor de la historia, de que la dialéctica de Estado es el motor de la historia. Eso es muy diferente y eso es lo que Marx y Engels no hacen.
Porque la doctrina marxista del Estado, como todo el mundo sabe, es que el Estado se reduce a un instrumento de opresión o de explotación de clase que se extinguirá cuando se extinga esa explotación de clase, es decir, en la transición al comunismo, y en ese momento, como dice Engels, y lo cita Armesilla, el Estado quedará recluido en el Museo Arqueológico junto con el hacha de bronce y la rueca. Esa es la doctrina marxista del Estado. No es una doctrina verdaderamente filosófica sobre el Estado, porque no atiende a sus partes, no atiende a su morfología, a su devenir histórico, a sus capas, a las ramas del poder político, no atiende a cómo funciona realmente el Estado. Es una teoría aureolar sobre lo que va a pasar en el futuro si es que pasa, pero es puramente ideológica, eso no es una verdadera doctrina del Estado. Entonces, ¿qué más le da a un socialista, a un comunista del presente, manejando esa teoría del Estado, pues que se disuelva España, si se va a disolver en el futuro de todas formas, atendiendo a esa doctrina del Estado? Entonces, bueno, yo creo que esto es lo más fuerte que se puede decir, yo creo, contra el libro de Armesilla de 2017. Y si me permitís ya, el de 2020, el de La Vuelta al Revés de Marx, pues lo dejo para la siguiente ronda de intervenciones porque creo que ya me he alargado demasiado. Bueno, por comentar algunas de las cosillas que habéis comentado, de todas maneras, ahora ya que hemos hablado todos una vez, tampoco tenemos por qué seguir haciendo discursos largos, si queréis. O sea, que si me cortáis en un momento no pasa nada, ¿eh? Yo me dejo, yo me dejo. Y es más, como voy a dialogar con vosotros, por ejemplo, empezando desde el final, ¿no? Cuando comentabas que los marxistas es por su propia doctrina, ¿no? Por lo que no tienen una idea clara de lo que España es una nación o por qué se hacen nacionalistas. ¿Por qué se hacen nacionalistas? Antes no eran nacionalistas, ¿eh? En el siglo XIX los marxistas no eran ninguno nacionalista. Es más, cuando cogemos el primer texto de la Revolución en España, Artiles, que hace un montón de notas a pie de página, hace aclaraciones en contra del negrolegendarismo de Marx, para aclarar cosas que son escandalosas en las afirmaciones de Marx. De todas maneras, el Marx más negrolegendario de los escritos, aquí desde luego que está en el artículo que ha nombrado Ekaíz, que es una serie que aparece en el Nueva York Tribune, pues una secuencia de 8 o 9 artículos que se resumen en 7, bueno, depende de la edición, ¿no? Pues ahí desde luego que se marca el negrolegendarismo de Marx, ¿no? Que nos trata como lo que ha dicho él, ¿no? Como si fuéramos un despotismo asiático, ¿eh? Pero claro, si es que Marx no lee a ningún historiador, vamos, las fuentes de Marx son todo fuentes negrolegendarias, que esto ya lo he defendido en otros contextos, cuando hablé en la EFO precisamente de los textos de Marx. Todas las fuentes de Marx que están citadas en los escritos de Marx son negrolegendarias, franceses e ingleses, todos. No hay ninguno, ni siquiera cuando tira del que fue presidente en España, que es el que continuó la historia de España de Mariana, que ahora no me acuerdo cómo se llama, que era un noble, ¿no? Este señor, que es un liberal, es un negro legendario también, Toreno. Cuando cita Marx a Toreno, todo lo que lee Marx de España son fuentes negrolegendarias. ¿Cómo no va a ser negro legendario Marx? Los marxistas del XIX no eran negrolegendarios en teoría. El negrolegendarismo cuaja en el siglo XX, sobre todo, y el nacionalismo, cuaja en el siglo XX. Bueno, este asunto que has tratado, Ekaíz, ¿no? Sobre la teoría del Estado, de que Marx no tiene una teoría del Estado. En la vuelta del revés de Marx, precisamente, se destruye esto, ¿no? Porque una de las vueltas del revés de Marx, la que tiene relación con la capa basal, es que el Estado para Marx es una superestructura que depende de la economía, que depende del trabajo. Entonces, bueno, le da la vuelta del revés, y entonces ese determinismo que está implicado en la cientificidad del marxismo, ese determinismo lo niega al dar la vuelta del revés de Marx. Y también niega no solo el determinismo que va de abajo arriba, que la base determina pues la superestructura ideológica, entre ellas el Estado, pero también la religión, el arte, etcétera, etcétera, sino que también se destruye el determinismo de la historia que va a hacer que desaparezca el Estado, que Armesilla se atreve a decir que Marx no defiende que va a desaparecer el Estado. Bueno, taxativamente lo dice por A, por B y por C, que Marx es un anarquista. Y Marx es un anarquista porque él dice que cuando la clase obrera universal haga que desaparezcan las clases, pues desaparecerá el Estado, porque ya no
no necesita determinar un modo de subyugar a nadie. Bueno, en fin. Yo uniendo, puedo... Sí, por favor. No, con respecto a lo que estabais hablando, Kai, lo que estás hablando tú sobre el Estado, ¿no? Y estoy pensando también en el argumento de Armesía en el segundo libro, ¿no? A ver, hay una cosa... el marxismo ha pasado por muchas contradicciones. Es decir, por un lado, defendían que tiene que haber un proletario universal, proletarios de todos los países unidos, pero al final descubrieron que no existe una nación que englobe a todos los proletarios, entre otras cosas porque tampoco hay una nación en concreto que sea capaz de identificarse con una clase que se llame la proletaria, porque tampoco esa clase existe. Ese es, digamos, el gran problema, ¿no? Entonces, con independencia de que el marxismo considere que el Estado hay que destruirlo, precisamente porque, digamos, a través de la revolución, la clase obrera tomará los medios de producción y ya no será necesario un Estado, sino que tal. Bueno, eso es un finalismo absolutamente metafísico, idealista y absurdo, que nunca funcionó y que estaba en el Manifiesto Comunista. Sin embargo, desde el punto de vista operativo, es decir, desde el punto de vista práctico, pragmático, el comunismo funcionó gracias al Estado. Es decir, a que había un Estado, por ejemplo, muy fuerte, en este caso, que era la URSS, que ya se acabó, y en este momento, porque hay un Estado potentísimo, que tiene una estructura muy peculiar, que es una especie de capitalismo en el seno de una sociedad totalitaria, que es China, por ejemplo, ¿no? Y entonces... ¿qué pasa y aquí hay dos ideas que se están cruzando? Es decir, digo que están cruzando y que se están cruzando en el libro, este segundo libro de Armesilla, pero que se están cruzando también, no solo en él, sino que se están cruzando ideológicamente, ¿no? Y que es un problema para el marxismo. Es decir, yo necesito que ese Estado esté constituido por el obrero, pero el obrero no tiene conciencia de clase. Entonces, ¿cómo puedo constituir un Estado cuyos ciudadanos no tienen conciencia de clase? Ese es el problema. Y ese es el gran problema del marxismo. Pero es que desde el punto de vista operativo, Armesillas llega a una conclusión que no es del todo falsa, y es que necesita del Estado precisamente para hacer lo que él entiende que es una revolución, que eso es otro tema, ¿no? Él entiende que es... Y entonces ahí es cuando va bueno, aunque lo interpreta mal, como decía Ekaich, pero va bueno y dice, ¿cómo puedo hacer la revolución? Si no tengo un proletariado que primero, el proletariado no existe. Si tú le preguntas a la gente, te encuentras que el 5,9% de la gente te dice que es proletario. O el 0,9%, no lo sé, tengo por ahí las estadísticas. No saben primero que no saben que son proletarios y después que tampoco tienen idea de que como proletarios tienen la potencia revolucionaria. Entonces Armesillas hace una crítica a los nacionalismos. Yo como critico los nacionalismos, porque es la destrucción de España, ¿no? Como nación, creyéndose que ellos son nación. Y entonces, ¿el qué dice? Dice, hombre, pues con este problema que tenemos en el marxismo, que no somos capaces de hacer revolución, dice, la revolución tiene que venir a través de la nación. Claro, ahí está el problema. Cuando Armesilla dice eso, a continuación, como se da cuenta que los ciudadanos no son proletarios o no se consideran proletarios, mete como partido de vanguardia al comunismo. Y estamos otra vez de nuevo en el materialismo histórico de siempre. Y entonces él dice, pues claro, entonces tiene que haber una serie de iluminados que son él y supongo que sus compañeros, que en un momento dado tomarán el poder, y como consecuencia de que toman el poder, entonces ese poder está en manos de los comunistas. ¿Y de qué manera? ¿Y qué pasa con los que no son comunistas? ¿No? Eso tampoco lo explica, le da igual. Pero dice, y entonces, claro, ahí empieza a envolver en una serie de contradicciones, que son contradicciones que surgen del propio marxismo. Dice, vamos a ver, ¿qué pasa con la plusvalía? Porque eso son unas cuestiones fundamentales. Y Armesías, en su propio libro, hablando de la plusvalía y defendiéndola y del plustrabajo, llega un momento en que dice, paso de esto, porque con esto no consigo conciencia de clase, y entonces me fijo en el fetichismo de la mercancía.
Y entonces dices, paso y dices tú, ¿y eso del fetichismo de la mercancía qué quiere decir? Bueno, pues que la gente está alienada a la hora, digamos, de comprar y no precisamente a la hora de producir. Fijaros bien lo que dice. Es decir, Armesillas, es lo que decía José María, ¿no? Que decía, coge los argumentos y los cambia a su gusto. Pero dentro de... En esto que dices, él vende su libro por 32 euros, ¿eh? Sí, ya. Sí, efectivamente, ¿no? No puede uno salvarse de esta sociedad, ¿eh? No, Incluirse y mirarla desde fuera es, bueno, de un idealismo y es también gnosticismo. Porque claro, no. Una salvación que él quiere, que es la típica de siempre, pero que ya no es ni la del materialismo histórico, ni la del materialismo dialéctico, ni la del MF. Es una salvación, desde luego, del todo punto gnóstica, porque no habla, él cuando habla de implantación política, se refiere a lo que él hace, a su currículum vitae. Exactamente. Y a los libros que lleva y a la Fundación de Izquierda Hispánica o su proletariado que no existe en ningún lado. Es decir, el mundo de Armesilla para mí es ficticio, ¿eh? No, sí, él está manejando categorías de bueno, las altera sintácticamente y como resultado tiene una semántica loca. Para mí que es un usurpador, ¿eh? Es una superchería lo que él hace. Lo que si es consciente o no, pues yo diría que sí que es consciente porque más allá a veces no sabemos hacer las cosas. Y sí. No yo lo que quiero decir es que él es fruto, como otros más, de las propias contradicciones que surgen en el marxismo, porque hay ideas fundamentales que están en Gustavo Bueno, por ejemplo, cuando habla de la tributación, ¿no? Y entonces Gustavo Bueno está diciendo unas cosas y Armesilla está entendiendo otras que son las que a él le interesa en relación con eso, ¿no? Pero, por ejemplo, José María, lo que te quiero decir, Masi Nieto, si no me equivoco, tengo un libro aquí detrás, por no dar la vuelta. Yo recuerdo que escribió en Trota un libro sobre el cibercomunismo, ¿no? Y entonces, hay una corriente generalizada de comunistas, de neocomunistas, que intentan, de alguna manera, salvar al marxismo. Y eso ya pasó con el estructuralismo. Lo que pasa es que antes se hacía, en la época que conoció Bueno, a partir del 70, pues estábamos hablando de gente con un nivel intelectual, tanto por parte de Bueno como por parte de la filosofía francesa, excepcional, ¿no? Excepcional. Sin embargo, ahora estamos ante unos niveles intelectuales muy bajitos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, Masi Nieto intenta introducirnos una especie de nus de anaságoras que a través de la cibernética va a controlar los precios desde el punto de vista central sin necesidad de que entre la competencia a funcionar, por ejemplo, ¿no? Esos son ideas delirantes que a mí me llamó la atención cuando Trota lo publicó, porque bueno, publica cosas sobre el Nuevo Testamento y tal, que me parecen muy, muy interesantes, pero bueno, esto a mí me llama la atención y a mí los comunistas me parecen muy entretenidos, porque quieras o no, cogen las ideas, es lo que dice José María, y empiezan a hilar, y aunque sea un despropósito, están hilando con ideas que tú tienes que volver a coger y a reestructurar en su lugar de forma crítica. Porque si no, como decía Caez, ¿no? Porque si no, exactamente, pueden decir lo que quieran y pueden decir todas las tonterías que quieran, pero ellos están hilando y no es el único. Es decir, con independencia de que sea un ególatra, a ver, ya con la tesis que tiene del ego trascendental, lo es sin duda, ¿no? Porque aquello no hay por dónde cogerlo, pero con ser un ególatra, evidentemente detrás, yo creo que estamos, es lo que yo quería transmitir, ¿no? Estamos en un momento en el que la filosofía de Bueno no peligra, evidentemente, el materialismo filosófico no peligra porque incluso todos conocemos personas que no solo lo conocen bien, sino que saben explicarlo muy bien cuando hay que defenderlo, entre comillas, ¿no? Pero sí es cierto que hay una corriente de pensamiento que intenta fagocitar, porque vamos a ver, la introducción del libro de Armesillas, pues a lo mejor está hecho por un amigo, pero es un amigo que es, dejadme que os lo recuerde, es Francisco José Martínez, catedrático de Metafísica y Teoría del Conocimiento de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y director del área de pensamiento de la Fundación de Investigaciones Marxistas, que no sé lo que es. Pero la cuestión es que, a ver, estamos... si tú dejas a alguien decir
tonterías o medias verdades, al final, oye, es lo que decía José María, el libro está aquí y aquí lo tenemos. Hay que saber leerlo, porque habrá gente que no va a saber leerlo. Perdona, aquí hay una cuestión que me gustaría que se pensara. No sé si es cierta o no, porque esto es un aventurar, pero hoy en día yo me veo el marxismo, no el marxismo verdadero que lo puede ejercer cualquier teórico desde su sabiduría sobre el mismo, como intelectual o como lo que sea, sino como movimiento, el proletariado, la izquierda, etcétera, etcétera, junto con lo posmoderno y todas las ideologías de la LGTBI, todo esto no es algo opuesto al sistema, sino que es la ideología del presente del sistema. Es la ideología dominante. Entonces, cuando alguien habla de este marxismo así, del que tú ahora has criticado, un marxismo que es contradictorio, superfluo y absurdo, en realidad está sometido a esta ideología dominante. Es decir, yo no me los veo como una cosa que sea peligrosa para nada, sino que lo veo siempre como una cosa irrisoria, que no tiene futuro esto. Pero José María... Se sale de todo lo que ha dicho, por ejemplo, Bueno, como un hombre que desde luego está expuesto, expone muy bien su realidad y la implanta muy bien porque es un realismo político. Y es es un escéptico antiagnóstico. Pero mira, José María, con respecto a lo que dices, ¿no? Yo estando de acuerdo, pero no del todo con... Yo ya sé por dónde vas, ¿no? Pero no estoy totalmente de acuerdo. Tú fíjate, voy a ponerte un ejemplo. El partido feminista de Lidia Falcón, a ver, tú escuchas a Lidia Falcón, podrás estar de acuerdo con el marxismo o no, pero yo escucho a Lidia Falcón y lo que escucho, pues bueno, tiene bastante sentido lo que dice. He asistido, porque lo he visto, lo tiene en YouTube, pues algunas reuniones que tienen pues tratando de algunos temas de política, de feminismo y tal. Bueno, pues tienen sus ideas, puedes estar de acuerdo o no con ellas, pero bueno, tiene su cierta coherencia. Sin embargo, Izquierda Unida, siguiendo este posmodernismo, ¿qué ha hecho con el partido de Lidia Falcón? Lo ha expulsado de Izquierda Unida. ¿Por qué? Porque Lidia Falcón dice que tú naces con el sexo, que no hay mayor materialismo que ese, y Podemos, y Garzón, que está ahora en el poder, porque es vicepresidente de consumo, curiosamente, no de producción, sino de consumo, resulta que estos dicen, como están de acuerdo con las teorías de la transexualidad, que el sexo es una cuestión, es una impostura. O sea, quiero decir que es una cuestión cultural. Es decir, tú, mira, yo mañana me levanto y digo que en lugar de Enrique, pues soy María de las Mercedes, y según la ley que va a venir ahora, me tienen que hacer caso. Según lo que te sientas. No, a ver, pero quiero decir, pero es que esto es la política. Estos tipos están en el gobierno. Claro. Armesillas, que pega a todo el mundo, en una entrevista que hizo en OK Diario con otros dos, se mete también con Irene Montero y con su consorte, ¿no? Con Pablo Iglesias, diciendo de ellos que le dieron clase, Pablo Iglesias debió darle clase Monedero, que deben ser unos intelectuales inútiles completamente, diciendo eso, que son unos inútiles, ¿no? Que los más inútiles fueron los que llegaron ahí. Pero es que resulta, José María, que es que los inútiles son los que están manejando los presupuestos generales del Estado. Sí, sí. Y te voy a decir más, y si pueden, y lo digo así con claridad, cogen la fundación y acaban con ella. Claro. Es que, a ver... A ver, ¿me dejáis decir algo? Perdón. ¿Me dejáis decir algo? Sí. Bueno, yo quería solo señalar alguna cuestión. Yo que estoy de acuerdo, bueno, con lo que decís los dos, pero por incidir, José María, ¿no? Del egocentrismo de Armesilla. Yo creo que no es que esté orquestado en el marxismo, que tampoco es que hayáis afirmado esto, ¿no? Este nuevo hacer un nuevo marxismo. Armesilla va él solo, y como en la fundación no se le aduló, porque él lo que necesita es adulación, entonces él se hace marxista.
pero Armesilla no ha sido marxista ahora porque necesita, digo yo que necesita, es una forma de decirlo, y disculpen este psicologismo, ¿no? Pero es que se ve, es que es palpable hasta leyéndolo, ¿no? Que le adulen. Y entonces necesita gente que le esté eso mirando, con los ojos abiertos de par en par, ¿verdad? Bueno, y espera, que quería señalaros una cuestión, ¿no? Muy importante, abundando en lo que estamos diciendo, ¿no? Cuando salen algunos debates, como el que has mencionado ahora, pero en otros incluso de más enjundia, que se pelea pues con tipos de más nivel, pues los argumentos de Armesilla que dejan a los demás, porque he oído algún debate últimamente, no es que me interese lo que dice Armesilla, pero como íbamos a estar aquí nosotros, pues he oído algunos debates. Uno concreto con este señor que tiene el ojo tapado en una televisión, y hay las cuestiones importantes que dice, que al del ojo tapado le encantan y a otros los desmonta, son todas del materialismo filosófico. No hay nada marxista que diga que encandile. Luego, sin embargo, escribe los textos y hace lo que dice también José María, ¿no? Transforma las ideas del marxismo, las transforma, las llama de otra manera, las dice de otra manera para que las entiendan. Van a entender su materialismo político porque va a transformar las ideas del materialismo filosófico y así todo el mundo las entiende. Joder, ¿por qué no cambia las del Marx? ¿Por qué no le llama al materialismo dialéctico, pues yo qué sé, lucha de contrarios imaginarios, o al materialismo histórico conflicto inacabable? ¿Por qué no transforma la terminología del marxismo? ¿Por qué transforma la terminología del materialismo filosófico? Porque lo quiere destruir. ¿Para qué no le va a salir? No le va a salir porque no le va a seguir nadie. Bueno, pero Joséchu, no solo lo quiere destruir, sino que, ahondando en lo que estás diciendo, que yo tampoco lo conozco, ¿no? Utiliza esa plataforma, pues a lo mejor para proyectarse él, porque es una manera, porque vamos a ver, si tú terminas escribiendo como bueno, por decirlo irónicamente, evidentemente, claro, eres ahí un santón, ¿no? Dice, madre mía, estoy... A ver, eso hay muchas cosas seguramente, ¿no? Pero yo siempre quiero ver no solo la parte, digamos, psicológica, egocéntrica, egoica, ¿no? Quiero ver también, porque a veces puede escapársenos, ¿no? Las malas intenciones de cierta gente, porque al fin y al cabo entran dentro de una corriente de mal pensamiento. Y aunque ellos sean ególatras, esa egolatría forma parte de una estructura que va con otros, ¿no? Pues estoy pensando en Pablo Iglesias y otros, aunque él se mete con ellos, está absolutamente igual, porque el tiempo de pensamiento, José María, como tú bien indicabas, ese posmodernismo totalmente trasnochado, es el que está funcionando. Es más, el pensamiento... Funciona para una determinada plebe. Funciona a unos niveles muy vulgares y muy masivos, que son los que les dan los réditos electorales y de los emolumentos que cobran, pero a otros niveles, por ejemplo, en ti funciona eso. José María, pero yo estoy triste porque veo que la suma de votos del de los otros, de los egos diminutos, esos de los que hablas, tienen poder. Cada pueblo tiene la mierda que se merece. Y aquí hay cosas imponderables que no tienen remedio. Que la historia las cambiará, pero nosotros no podremos. En fin, sigue. No, estamos así dialogando, si alguien quiere más entrar, no... Caiz, ¿quieres tú decir algo? Que parece que estás muy callado últimamente. Sí, a ver, vamos a entrar ya un poco en el libro. A ver, para corroborar lo que habéis dicho, para corroborar lo que ha dicho Enrique y José María, sobre el tema del comunismo y del Estado y del comunismo final y el fondo anarquista que está en Marx. Esto lo trata Armesilla en el capítulo 4, temas de filosofía de la historia y antropología filosófica. Epígrafe H, acerca del comunismo como fin de la historia, comunismo y socialismo. Bueno, hay que decir que este epígrafe y otros, creo que sobre todo este epígrafe, aquí, como al de Amanece que no es poco, aquí le ha salido más o menos el artículo de notas sobre la socialización y sobre el socialismo. Está básicamente copiado de ese artículo, más o menos. Y lo que viene a decir aquí es a negar la tesis de que Marx fuera anarquista, es decir, la tesis de que el comunismo final desaparece en los estados y este tipo de cosas. ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace
redefiniendo la idea de comunismo. Y entonces, la redefinición que hace de la idea de comunismo básicamente es identificarlo con lo que Bueno llama en ese artículo socialismo genérico. Bueno, no solamente en ese artículo, sino ya lo había llamado en Ensayos materialistas, pero aquí o sea, en notas sobre socialización y socialismo, como es sabido, pues Bueno afina la idea de socialismo genérico que tiene, ¿no? Y Armesilla afirma, vamos, ahora no encuentro la cita, pero dice literalmente que lo que Bueno llama socialismo genérico es lo que él llama comunismo. Y por lo tanto, admite la tesis de Bueno de que el capitalismo, por ejemplo, es un tipo de socialismo genérico. Es decir, que el capitalismo también es un tipo de socialismo genérico. Entonces, para Armesilla, pues también parece ser que el capitalismo es comunista. Mira, aquí está en la página 269, cita a Bueno y dice: lo que nosotros llamamos idea de comunismo, Bueno lo llama socialismo genérico. Pero claro, aquí es donde está la contradicción de Armesilla, porque parece que Armesilla, con este juego, ¿no? Con esta redefinición de la idea de comunismo, identificándola con lo que Bueno llama socialismo genérico, parece que está borrando el horizonte anarquista de Marx. Parece que está borrando la idea de comunismo, puesto que la está identificando con el socialismo genérico. Pero lo que pasa es que no lo hace porque cuando termina, en la página 276 dice: ahora bien, ¿cómo se llegará al modo de producción comunista y qué ocurrirá exactamente con el Estado en él? Y responde: ignoramus, ignorabimus. No, está contando con la posibilidad de ese comunismo final, aunque él mismo ha dedicado todo el epígrafe a negar esa idea anarquista. Es que no se sostiene. Es decir, tú lees el libro de una tirada y es que no se... Es que eso que has dicho tú es lo que está haciendo continuamente. O sea, sí. Él dice, no, él coge el ego trascendental y lo utiliza como una especie de comodín para decir: yo no puedo, o sea, yo a estas alturas soy lo suficientemente, digamos, espabilado para saber que no puedo hablar de una teleología marxista. Entonces, ¿qué hago? Se lo inculco todo al ego trascendental, que por su actividad demiúrgica y no sé de qué tipo, va camino del comunismo. Y claro, tú te quedas así diciendo: aleluya. O sea, la clase que nunca tuvo individuos con conciencia de clase los traspasa al ego trascendental. De una forma absolutamente absurda. Tú lees a Bueno sobre el ego trascendental y no eres capaz de sacar de ahí ninguna de esas cosas. Es más, no es que no seas capaz, es que el propio Bueno, cuando lo lees, está desmantelando la propia tesis de Armesilla, porque Bueno, leyéndolo con calma, te dice: bueno, hay un socialismo genérico. Entonces Armesilla dice: ¡ay, qué bien! Tenemos el socialismo genérico aquí. A continuación, lo identifico con el comunismo, mis compañeros y aldátares toman el poder, que es la nación, y a través de la tributación, como la tributación, cuando tú tributas, tú no distingues entre lo que es plusvalía del trabajo desde el punto de vista marxista, ¿no? Obtenida por plusvalía del trabajo, de lo que no. Cuando llegas a la nación y eres tú el comunista que está de presidente, tú no estás quitando al proletariado el plus del trabajo, porque te están tributando. Y eso dices tú: pero si eso es una socialdemocracia, una sociedad liberal o una sociedad puramente capitalista, que es exactamente lo que está haciendo Podemos, José María. Diciendo: a través de los presupuestos del Estado, yo no me apropio del plus trabajo de la gente, porque no está cualificado el plus trabajo. Cojo y tú y dice: hombre, y dice: pero bueno, qué inteligencia, ¿no?, para llegar a eso. ¿Y de dónde saca eso? Pues lo saca de Bueno y lo malinterpreta, porque también se le olvida que así como hay, digamos, un capitalismo socialista, hay un socialismo capitalista. Es decir, que lo que nos está diciendo Bueno es una cosa de mucha más injundia. Bueno, lo que nos está dando un mapa mundi en el que nos está diciendo que la realidad es muy compleja y que tú lo que no puedes decir es, a partir del socialismo genérico, decir que estoy justificando el comunismo. Y eso es lo que hace Armesilla. Armesilla, al hacer eso, lo que está es desvirtuando completamente a Bueno. Pero ya no solo desvirtuando a Bueno como Bueno. Yo ya, cuando digo Bueno, estoy diciendo la filosofía materialista, es decir, la dialéctica de Bueno, que surgió de la cabeza de Bueno. Es decir, un tipo de dialéctica de una riqueza y una complejidad, como decía José María, que no es fácilmente abarcable, que no se lee fácilmente, y Armesilla lo lee como nadie. Lo lee como nadie. Y entonces Armesilla construye un armatoste y vuelvo a insistir. Hombre, yo no creo que Armesilla esté en un contubernio con sus amiguetes ahí, pero en un momento dado de este libro llega a decir que, bueno, llega a insinuar que él
está en una actividad revolucionaria que no quiere decir, tengo ahí por la página, ¿no? Que debe tener, llama plataforma iberófona o algo así, ¿no? De una serie de iluminados que se juntan y creen que están haciendo la revolución. Y yo lo que quiero decir es que si por algo se caracteriza la filosofía de Bueno, ¿no? Y la trayectoria incluso yo creo que de la Fundación es por no tomarse nunca a la ligera, y este es el programa, no tomarse nunca a la ligera, digamos, las elucubraciones de cierta gente. No sé si me explico, porque están dentro de una corriente de pensamiento que José María, tú bien lo has dicho, es lábil, es débil, y no tiene fundamento ninguno, pero es lo que está moviendo los presupuestos generales del Estado. Es lo que está moviendo. Esta gente él no, pero habrá otra gente como él que está explicando en la universidad o en los institutos. Cosas. Él parece, a veces hace cosas y tiene en Facebook, se ven muchas cosas de estas. Está en YouTube en todas partes. Yo le llamo el Nicolasito, porque es un hombre que parece que quiera coger fama, una fama que le puede llevar, ¿por qué no? Algún día a lo mejor a un puesto que le dé pingos beneficios, porque otros empezaron peores y han acabado arriba. Pero él parece que lleve una idea. Pues yo, por ejemplo, no creo que lleve una idea organizativa junto con otros, porque todo eso lo veo muy ficticio. Yo lo veo infantil. Esto es cuando entra uno en la librería y va a donde está la filosofía, lo único que ve es Derrida y Foucault. Y luego no hay nada más. Ahora está de moda el marxismo, pues verá el libro de Armesilla, pero eso no sirve de nada, eso está muerto todo. Es una ideología dominante que ahora esta juventud analfabeta que tenemos, parte de ella, claro está, o mucha, pues es lo que lee, porque parece que no haya ocurrido nada, ni el muro de Berlín, ni la URSS, ni el marxismo clásico. Parece que ahora todo sea nuevo y estamos en una vertiente como el hermano de del Garzón, que dice que hay que emitir dinero indefinidamente, infinitamente, para que así todos seamos ricos. Bueno, si me permites, hay extravagancias también de gente de universidad, marxista, como por ejemplo, desde hace años el norteamericano Jameson, que él hace una filología y una teoría postmoderna marxista. Y ahora tenemos a Zizek. Yo cuando estuve en Estados Unidos, en la estantería de filosofía solo había libros de Zizek, el único filósofo que parece que leían, bueno, en Filadelfia, que es en las librerías de Filadelfia, solo estaba Zizek. Y esto es un apunte, por lo que decía. Pero hablando... Déjame, espera un momentico. Perdón. En relación a algo que también has dicho antes, ¿no? Si leemos la Revolución en España en Marx está diciendo aquí que va a ser España donde se va a hacer la revolución. En Inglaterra ya no. En el sitio donde se puede dar la revolución es la España del 19, la España de los años 50, porque es el tercer movimiento revolucionario que se está dando en España, cuando O'Donnell y Espartero, ¿verdad? Dicen, esto está dando la situación perfecta para que la clase obrera española, el campesinado, porque no hay obreros, ¿no? Pues se levanten en armas, y sea el primer sitio, en vez de en Inglaterra, en España. Y Armesilla lo que quiere es lo mismo que veía Marx en el 19, lo ve Armesilla en el siglo XXI. Y él y su libro y los que le adulan van a ser el partido de nuevo tipo nuevo, ¿no? El partido de nuevo tipo de Lenin, de la URSS, ahora va a ser el partido de Armesilla. Porque ¿en dónde se va a dar la revolución marxista? Si yo creo que si lees a Zizek o lees a Jameson, son extravagancias marxistas, pero que no tienen nada que ver con querer hacer la revolución, que es lo que quiere hacer este señor con estos textos que nos está publicando ahora, que tú lo has dicho ya perfectamente, Enrique, es por redundar en lo que has comentado antes. Bueno, te dejo hablar. No, siguiendo lo que tú dices, porque así que por ejemplo, Jameson, que escribió también con Tony Negri, etcétera, ¿no? Pues yo voy a eso. La gran extravagancia de esta gente es que, curiosamente, reproducen una idea de proletariado que Armesilla trata de reproducir a través del logo trascendental. Es decir, como el proletariado no existe y como no existe conciencia de clase, lo que pasa que, claro, Jameson y compañía escriben en una sociedad capitalista, son burgueses, pues son de clase media alta, sí. Y por supuesto, como bien sabéis, la revolución siempre la hicieron los burgueses, porque los proletarios no tienen tiempo.
quiero decir que Marx era un burgués que vivió gracias a que Engels era un burgués que tenía fábricas de hilaturas. Perdona, Enrique, pero la clase obrera, ni siquiera dirigida por los burgueses, ha hecho nunca la revolución, ¿eh? No. Esto es una discusión también con Armesilla. Nunca ha habido una, y esto lo ha dicho Bueno, no lo digo yo, nunca ha habido una revolución obrera, ni siquiera dirigida por Marx. Ha habido dialéctica de imperios que algunos, como Lenin, han aprovechado para transformar el mundo de Rusia. Pero ¿quién pone a Lenin en Rusia? Los alemanes, porque están interesados en que Rusia salga de la guerra mundial, y entonces Lenin aprovecha la situación y con 4, el partido bolchevique, pues organiza una revolución, primero en Leningrado y luego va ampliándose. Y no ha habido, Fidel Castro no era comunista cuando hace la revolución, Mao Zedong no tiene nada que ver con el marxismo-leninismo, está haciendo una revolución cultural, no, vamos, que ni en Corea, ni en Camboya, ni en ningún sitio ha sido la clase obrera la que ha transformado la historia. Pues hecho. Y además ni Mao, ni Lenin ni compañía dijeron, vamos a hacer la revolución con los obreros. Y de repente miraron hacia atrás y dijeron, pero si no hay obreros. Digo yo, están todos, como dicen aquí, sachando en el campo, sacando patatas, digo yo, pero ¿y entonces cómo hacemos esto? Dice, pues nada, Marx ya no nos funciona, ¿no? Entonces, ahí ya la teoría marxista, por ejemplo, cuando Marx conoció, no sé si fue en 1800, pues no me hagáis caso, si fue la Comuna en el 48, imaginaos que fue entre 1843 y 46, un levantamiento en Sajonia de unos obreros, porque estarían hasta, yo qué sé lo que pasó allí, ¿no? Contra una fábrica, fueron a la casa de los dueños, etcétera, ¿no? Y entonces los alemanes, más que era alemán, empezaron a caer en las lágrimas porque dijo, Dios mío, ya viene la revolución, ¿no? Y los alemanes dijeron, ¿qué revolución? Le pusieron la seguridad social, Bismarck después le puso la seguridad social, estaba lleno de principados, es decir, aquello era una nación, y terminaron unificándose todos en una nación. Y dijeron, revolución ninguna. El Estado de Bienestar. Hay un libro que es el famoso libro de Adiós al proletariado de André Gorz, que ya hablaba en el año 73 de estas cuestiones de la inexistencia del proletariado. Pero yo quiero contar una pequeña anécdota personal. Yo no soy académico, yo dejé de estudiar a los 13 años y siempre he sido obrero, el ramo de la construcción. Pues bien, yo en mi vida, el único comunista y digamos marxista que he conocido he sido yo. Nunca he conocido a un solo obrero que fuera ni marxista ni comunista. Todos han sido pues grandes aspiradores a ser empresarios o a consumir lo que no podían consumir entonces. Eso siempre ha sido así. Siempre me imaginé que podía haber un proletariado más antiguo, en la época de Marx, que fuera diferente, pero yo ahora eso no ha sido nunca así. Eso es un mito, el mito del obrero revolucionario. El obrero sí, es impulsado como cualquier masa a hacer la revolución cuando ha sido ya organizada por los expertos. Es lo que hacen ahora los tontos al votar a Pablito, pues más o menos igual. O cuando tienen hambre, ¿no? Y están jorobados. Sí, claro, el plato de la lenteja es el que hace la revolución, eso no hay duda. Pero en el sistema capitalista y mucho más actualmente el hambre existe poco. Por eso. Ahora veremos, pero hasta ahora, en la última época, poca hambre ha habido. O sea, se han liquidado 2.000 millones de personas de hambre que pasaban. O sea, han dejado de pasar hambre. Los que han salido a la calle no era ningún obrero, los chalecos amarillos. Y si había algunos, ni siquiera los que salieron en la plaza ¿cómo se llama? La plaza de Madrid, donde salió Podemos, el 11M. Allí eran niños de papá todos, todos con teléfono móvil. El 15M en Barcelona igual. A ver, pero es que, completamente de acuerdo. Marx conoció un obrero que trabajaba 12 horas, Es decir, conoció un obrero pues, que no tenía seguridad social, conoció un momento del capitalismo donde realmente la teoría de la plusvalía le dio un logos a un movimiento en el que decía, vamos a ver, ¿qué es lo que está pasando aquí? Dice, mira, esto no sé si es verdad o mentira, pero si tú le dices a un señor y le pones cuentas encima de la mesa y le dices que parte de lo que está haciendo se lo está llevando él, es decir, que en las 5 primeras horas te da lo correspondiente a tu manutención, pero las otras 5 horas trabajas gratis para él. Y entonces dices, hombre, pues entonces esas 5 horas son mías.
Y entonces te dice el capitalista, no, esas horas son mías porque realmente el capital financiero, la industria, la maquinaria la pongo yo. Pero tú lo que estás, ¿qué es lo que dice Bueno en Sistema? Porque después esto de Mesías tampoco lo entendió. Es decir, Bueno en Sistema, en la revista Sistema, que tiene 2 artículos preciosos, sobre todo uno de ellos, que es el que más tuve que leer para esto, ¿no? Donde dice, vamos a ver, si tú coges la ontología marxista, tú estableces una cierta lógica, vamos a llamarla material, que es estructurada en torno al plustrabajo, etcétera, que genera, pues, digamos, una ontología, vamos a decirlo así, ¿no? Una ontología que tú puedes poner en contradicción con otra que se te va a presentar por parte del capitalista, que te va a contar, digamos, eso mismo, pero de otra manera, ¿no? Entonces él dice, aquí se ha generado como una especie, vamos a llamarlo así, de campo, ¿no? No un cierre, yo incluso usaría un neologismo, una especie de cierre flotante, es decir, se está cerrando ontológicamente un campo, que es lo que hacía el marxismo en relación a la plusvalía, ¿no? Y dice, bien, eso ahí está ocurriendo, ¿no? Pero entonces Armesillas lee ese artículo del Sistema de Bueno y llega a la conclusión de que Bueno lo que está diciendo es que evidentemente hay una ontología materialista cuyo centro es el plus trabajo y tira de ahí para adelante. Pero se le olvida de todos los otros artículos. Yo creo que Kais hizo referencia a alguno que tiene que ver, pues pues yo qué sé, el libro de 1991 cuando habla sobre, lo tengo por ahí, de 1991 cuando habla sobre las categorías de la ciencia política, ¿no? Que realmente está haciendo un repaso y matizando precisamente eso que dice, porque no es que no vuelva a decir lo anterior, sino que lo anterior está en un contexto muy determinado que es un análisis de los Grundrisse, ¿ya? Pero después el propio Bueno tiene una teoría del Estado posterior, pero es que a Mesías le da igual, le da absolutamente igual, o sea, le da igual porque como él tiene que llegar al comunismo, y lo dijo de Kais, dice al final, yo creo sinceramente que en este panfleto, yo realmente lo considero un panfleto, La Vuelta del Revés de Más, podría haber empezado... Y la introducción, un auténtico libelo no solo contra los que nombra, sino contra la institución, contra la institución de la fundación. Es un libelo. Sí, yo te voy a decir una cosa. Yo, por ejemplo, a mí me sorprendió en 3 o 4 ocasiones, él se mete explícitamente contra la fundación, ¿no? Sí. Lo hace, pues yo creo que seguramente por cuestiones egoiformes o egoicas, que tienen que ver con esas cosas que vosotros decís, porque yo no lo conozco. Entonces a mí me sorprendía porque no entendía muy bien lo que pasaba. Pero es que hay una cuestión que yo quiero volver a traer aquí, que es lo siguiente. Se mete contra la fundación, pero lo hace, por ejemplo, con independencia que lo haga por cuestiones personales y que quiera meterlo aquí de rondón, ¿no? Pero claro, hay una cosa que es el argumento básico de él. Dice, dice, el materialismo filosófico de Bueno no funciona porque no tiene implantación política. Sí. Entonces dice, bueno, hay en Cuenca, no sé, si dijo, hay en Cuenca alguien que es de la fundación, supongo, seguidor, vosotros conocéis más, seguidor del materialismo y que está por Vox y tal, ¿no? Dice una cosa así, tal, un partido liberal, no sé qué, bien. Pero entonces, vale, eso es una anécdota, pero cuando él argumenta que la filosofía de Bueno no es filosofía, es filosofía gnóstica y no es verdadera filosofía, porque no tiene implantación política, pone como ejemplo, y lo hace en cantidad de ocasiones, a la URSS. Y entonces, claro, tú te dices, vamos a ver, tú criticas a la Fundación Gustavo Bueno, y concretamente criticas a la Fundación Gustavo Bueno a través del materialismo filosófico, porque la Fundación Gustavo Bueno no tiene implantación política, pero resulta que tú estás poniendo como ejemplo de implantación política verdaderos crímenes de guerra. Porque estás hablando de estados totalitarios. Y entonces él se engolfa de nuevo en la idea de que realmente la implantación política verdadera es aquella en la que hay un estado como la URSS, que tenía un código, a ver, si por ejemplo leéis Archipiélago Gulag, te habla del código penal. Los hijos claro. También.
Perdón. El famoso libro de los hijos de Arbat, que fue justo cuando cayó la URSS, cuando publicaron ese libro. Es otro del estilo, perdona. No. Pero tú, por ejemplo, efectivamente, tú, por ejemplo, lees Archipiélago Guadalajara y te dice Código Civil, a ver, la LECRIN que llama aquí, es decir, la ley de procedimiento por el cual tú cuando coges a alguien pues tienes que dejar, que tiene que tener unos derechos, ¿no? Pues ahí no había derechos ninguno. El Código Penal era un código que iba contra la persona, es decir, tú no eras juzgado porque hubieras hecho algo, sino que eras juzgado porque ellos consideraban que tú podías hacer algo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, condenaban a un ingeniero porque como no había hecho bien las cosas y no funcionaba bien no sé qué maquinaria, pues decían que iba eran un enemigo del proletariado, ¿no? Entonces te cogían y no tenías acusación ninguna. No tenías acusación ninguna. Ese es, digamos, el argumento totalitario que les llevó a muchos de ellos a morir, a ser asesinados por la Checa y los llevó al Gulag. Entonces, de repente a Mesillas, de una forma absolutamente que me parece escandalosa para una persona que quiere decir que piensa o que cavila, suponiendo que hay algo parecido a eso en la mente de Armesilla, cuando está argumentando esto, dice que metiéndose con la fundación, pues hecho, o sea, que dices tú, es que se mete, dice, no, es que pues, esto no funciona, el materialismo filosófico no funciona porque no tiene implantación política. Digo yo, entonces, para tener implantación política, tiene que tener detrás todos los asesinatos que tuvo la URSS. Y claro, entonces tú te quedas perplejo diciendo, pero este señor está diciendo esto, dice, pues sí, lo está diciendo, si leéis el libro, si queréis leerlo, está diciendo exactamente eso. Y entonces critica a una fundación que está en el seno de una sociedad democrática, liberal, en la que hay un pensamiento que es académico, con independencia de que después quien quiera se pueda sumar a él por una vía o por otra. Eso está clarísimo. Ahora, que ponga como ejemplo la URSS, bueno, y además mezclando, bueno, por eso yo, José María, digo que aquí hay cosas, no digo que sea un libro que vaya a concitar detrás de él un pensamiento, que no, porque aquí no hay pensamiento, aquí lo que hay es un detritus, digamos, mental, pero que esto está dentro de una línea, porque Jameson está en Estados Unidos, pero Jameson está de nuevo fraguando un nuevo marxismo. Son los miles de marxismos que existen, que están encima de la mesa, entre los que Armesilla descubre que él mismo es uno de ellos, es decir, descubre que él también es un filósofo agnóstico. Sí, pero lo que yo afirmo de estas cosas es que él, a pesar de eso, cae en ser ideología dominante porque no tiene otra opción. Es decir, aquí, aunque se sea muy sabio, todas estas cuestiones no van a llegar a ningún lado. Se ha hablado de una cuestión de bueno, hablando de las cuestiones económicas, y yo lo tengo aquí delante, que lo voy a leer, de que dijo, bueno, esto es una transcripción que yo he hecho, que ya no sé si se ha editado, de los encuentros, de los 15 encuentros de filosofía en Oviedo, que es aquella vez que creo que nos conocimos con Fajarnés, en el 2010. Y dice, bueno, hablando de su libro del CEP, de las categorías de economía política. Qué cosa tan extravagante, ¿verdad? Una cosa totalmente extravagante. La propia estructura del libro, dialéctica, categorial, económica y filosofía, vamos, era una cosa totalmente sorprendente. Cosa que, sin embargo, he notado que a mucha gente no le sorprende, porque como es cosa de filosofía, ¿qué más da, verdad? Son palabras, en fin. Bueno, ¿qué ocurría aquí? Bueno, pues después de mucho darle vueltas, y cuando esto, por ejemplo, cuando aparecía la palabra socialismo, filosofía y socialismo, visto así de golpe, pero bueno, claro, socialismo hoy en día es el PSOE. Y entonces esto da lugar a que muchos digan, qué vergüenza, este individuo, ¿cómo ha cambiado de chaqueta? Es decir, en esta obra, bueno, ya, en aquellos encuentros, bueno, está repudiando la obra esta de economía. Y si me permites que te diga, y es porque la palabra socialismo precisamente no la arrebata la socialdemocracia. No, pero es que también habla de la plusvalía. También se ha hablado de la plusvalía. Y bueno, viene, yo no me acuerdo ahora exactamente, y el artículo es larguísimo, no lo voy a leer todo, pero bueno, viene a decir, la plusvalía no, el empresario gana más porque sabe más. Y porque puede, es decir, no es que explote al obrero, si es que el obrero no sabe, no puede. Y en esto pues también tiene razón, porque aquí el materialismo filosófico es lo que se le escapa también al Mesilla, al ser
ético antinóstico, perdona, y acabo enseguida, es sobre todo un realismo político. Y esto Armesilla no lo toca. Mira, es que me están diciendo, nuestra productora del alma, Marí, me dice que hay una grabación de otro teatro crítico dentro de 5 minutos, que empiezan otro grupo empieza a las 7. O sea que es que no nos da tiempo ni siquiera a hacer intervenciones de cerrar. Armesilla ya hablaba de que la Federación de Gustavo Bueno no tiene implantación política y vamos, vais atiborrados de trabajo. Pues sí. ¿Puedo decir una cosa? Y terminamos, pues, Ecaiz. Enrique, ¿le dejamos terminar pues a Ecaiz? Por supuesto, sí, sí, encantado. Venga, Además, y yo digo una cosilla también de 20 segundos, venga. Vale. A ver, yo creo que también la idea de implantación política, se la ha dicho muchas veces además, bueno, o sea, Armesilla la malinterpreta por completo, la utiliza mal, lo utiliza en otro sentido, bueno. Pero tampoco creo que eso implique de alguna manera que Armesilla, para que considere que un sistema está implantado filosóficamente, tenga que tener millones de muertos detrás. No creo que sea ese el argumento. Yo creo que lo que Armesilla entiende por implantación política es sencillamente tomar el poder, de la manera que sea. Un escaño por Vox, para él ya es la mínima implantación política que ha conseguido el matrimonio filosófico, no sé por qué. Pero para él eso es la implantación política, conseguir el poder. Pero eso no es la tesis de Bueno. Es que lo sorprendente de Armesilla es que, aunque reproduce casi literalmente el artículo de Bueno sobre la implantación política, no se entera. Si no se entera, porque si es que reproduce la parte, precisamente la página 59 reproduce la parte en la que Bueno dice que desde la perspectiva de la implantación política, todas las filosofías son, desde un punto de vista ontológico o esencial, políticamente implantadas. Y que el gnosticismo es fenomenológico, es aparente. Pero claro, si el gnosticismo es aparente, ¿cómo puede decir Armesilla que el matrimonio filosófico es gnóstico? Pues se podrá decirlo si él mismo está hablando desde la perspectiva de la implantación gnóstica. Y desde esa perspectiva, sí, la implantación gnóstica tiene sentido ontológico, fenomenológico, pero no es esa la perspectiva que nosotros estamos manejando. Y se podrá ser gnóstico en la representación, que ni siquiera ese es el caso del materialismo filosófico. Pero en el ejercicio todas las filosofías están políticamente implantadas, al menos desde la idea de Bueno de la implantación política. Desde la idea de Armesilla, pues es coger el poder. Entonces, claro, pues claro que no está implantado, en fin, pero es que tampoco hace falta que esté implantado porque es un sistema filosófico, es otra cosa. Tenemos que cerrar, Platón trató de poner en marcha su sistema y lo puso en Siracusa. Alejandro puso el sistema de Aristóteles fundamentalidades, cuando le dijo a Aristóteles, polis hace racionalidad, la polis hace racionalidad. ¿Y qué hizo Alejandro? Fundar polis. Fue otra institución de un sistema político, que es lo que acabas de decir, Ecaiz. Bueno, vamos a cerrar el programa. Yo ahora, cuando termine, porque en Talavera hace un frío de muerte estos días, voy a encender el fuego, que tengo ahí un hogar estupendo en mi casa de aquí, de San Román de los Montes. Y voy a hacer lo que hacía un comunista, de esos que dice Armesilla que no valían para nada. Un señor que se llamaba Vázquez Montalbán. Cuando en sus obras sobre el famoso investigador privado, ¿cómo se llama? Ahora no me acuerdo. Carballo, no. Carballo, sí. Pues iba a su casa, encendía la chimenea y cogía los libros de progreso y de la Novosti y los echaba al fuego. Bueno, pues esto es lo que voy a hacer con los 2 libros, porque ya no voy a volver a ellos. Entonces, bueno, después de esta maldad... Vas a echar el libro a Armesilla. Muchísimo. Vamos a cerrar porque me va a poner a caldo, María, que tiene que empezar el otro. Muchas gracias, José María, muchas gracias, Enrique, muchas gracias, Ecaiz, y gracias a todos ustedes por escucharnos, si es que han aguantado estas 2 horas de programa. Y gracias, María, que siempre estás ahí, y si no fuera por ti, no sé qué sería de estos programas. Adiós a todos. Adiós. Adiós. ¿Ahora se me ve mejor? Bueno, nos falta José María. No os lo dije a vosotros. Este señor es el que ha colgado toda la obra que te gustaba Bueno en Facebook. Ah. Y es un señor que en Facebook ya, Armesilla, pues ha discutido con él en algunas ocasiones y vamos, que desde hace ya tiempo, ¿Qué tal, José María? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Bueno, nada, Marí, venga, pues entonces nos despedimos y ya, a ver si coincidimos en otro, ¿vale? Muy bien. Pues venga, un placer. Un abrazo para todos. Un placer con vosotros. Adiós, adiós. Adiós, adiós.